Pero ¿y tú que eres colombiano, cómo ves la Colombia que retrata esta recopilación? Bueno, a mí me da mucho gusto lo que ha hecho el número, que es además seguir una de las tradiciones de Granta, que es romper con lo esperado, romper con las convenciones, de lo que es una antología, de lo que es una revista primero. En el sentido de que Granta siempre ha sido el lugar donde uno puede hacer cosas que no puede hacer en ninguna otra parte. Es decir, cuando Granta llegó a España, Valeria y Aurelio saben que mi relación con la revista es muy anterior al momento que publiqué en ella, porque yo crecí con la Granta inglesa, me eduqué con la Granta inglesa, era una especie de fetiche para mí, la Granta inglesa, y entre otras cosas lo era porque era la única revista que yo conocía que hubiera defendido abiertamente la idea de que esto es una revista sobre cosas que pasan. Es decir, una de las políticas de Granta siempre ha sido no hacer literatura sobre la literatura. No hay crítica literaria en Granta, no hay ensayo literario, no hay reflexión sobre la literatura. Hay narrativa, narrativa de ficción y narrativa del mejor periodismo literario. Y era, en palabras de Ian Jack, que fue su director en otra época, Granta era una revista una revista firmemente decidida a pegar la nariz al vidrio y dar testimonio de lo que pasa. Y a mí eso siempre me fascinó, esa idea de orquestar un proyecto de revista alrededor de contar cosas, de contarlas lo mejor posible, pero que tuviera ese nervio narrativo. Y cuando Granta llegó a España, una de las razones por las que me felicité fue esa, fue ver esta empresa quijotesca, porque estamos hablando de qué año, ¿era? 2003. 2003. Yo pensaba que era anterior, cuando yo estaba en lateral. O sea, ya tenemos esa edad que nos parece que las cosas pasaron muy bueno, ¿qué año estabas en lateral? Bueno, 2000 a 2002. Entonces, bueno, sí, pero estábamos fraguando ya. Sí, estamos fraguando el tema. Sí, a mí me parecía terriblemente necesaria la presencia de una revista como Granta en nuestro panorama español, nuestro panorama de lenguas latinas. No solo por esta defensa de la narración como manera de entender el mundo. No se entiende el mundo solamente a partir de la reflexión filosófica, no se entiende el mundo solamente a partir del ensayo, decía Granta, sino de la narración. Sino porque Granta estaba defendiendo en ese momento dos géneros que siempre han sido muy mal entendidos en España, que son el periodismo narrativo y el cuento. En España sigue siendo así, la lucha por publicar libros de cuentos, ya no se diga por publicar cuentos en revistas, es una cosa, es fascinante de ver, es un triste espectáculo fascinante de ver. No hay espacios. Porque no hay espacio. En las publicaciones periódicas prácticamente no hay espacio. Exactamente. Justamente en ese momento fue cuando se inauguró la editorial Páginas de Espuma, que se ha dedicado a cuentos, 10 años a publicar cuentos, nada más. Y Juan Casamayor sigue ahí firme y pareciéndonos una cosa absolutamente fascinante de ver. Pero ya que mencionas las historias, yo le quería preguntar, pero te interrumpo. No. Estamos aquí para interrumpir. Sí. Hay pocas historias reales en este número, no sé, tú... Ahora, hay una que me encanta, sí, porque la mayoría está ficcionada. La de Belo Lucero, por ejemplo, está basada en un hecho real. Hay una que me parece real totalmente, que es la de Jaime Manrique, que me encanta, porque es una historia de cómo, de un homosexual en Colombia y de cómo crece en este mundo en el que todos los homosexuales están casados, en realidad, y ocultos, y cómo trata de... tiene una mezcla de humor y tristeza en la historia, que es muy bonita, pero me llamó la atención que no hubiese más, no sé por qué hay sobre una historia realmente real, digamos. La de el número, digamos, se fue dando así. Hubo por ejemplo, escritores que lamentamos no haber podido incluir, lo estábamos comentando hace un rato, entre ellos sobre todo era Luis Fallada, al que se le dedicó, digamos, la sesión inaugural de la Feria del Libro de Bogotá, que es un escritor, a mi juicio, muy importante, que está, digamos, muy lejano de los viejos armadas enormes, de la violencia, etc. Y esta
para nosotros que tenía, digamos, determinada importancia. Infortunadamente él no pudo participar en el número porque no tenía nada inédito en ese momento y no tenía tiempo además para entregarnos algo. Y por lo tanto no pudimos incluirlo. Pero, por ejemplo, el cuento de Belio Rosero está basado en un, está basado en un hecho que se publicó en los periódicos. Entonces, el de la chica que va hasta Florencia para enamorarse de uno de su pueblo. Exactamente. Es un cuento de un racismo brutal. O sea, un cuento realista en Colombia. Hay un aspecto de la sociología literaria, de la antología de la que hablabas antes, que a mí me interesó muchísimo y fue, antes hablaba de las convenciones de las antologías que rompe Granta siempre. Y en esta rompió una en particular y es la idea de la juventud, ¿no? Que es uno de los temas probablemente más aburridos que hay, más engañosos y que delatan mejor un cierto estado de la visión literaria que tenemos ahora, que todo lo que es joven es lo que es bueno y lo que interesa es lo que viene ahora. Eso es una visión de la literatura no solo terriblemente ignorante, sino nociva. Yo estaba a favor hasta que llegué a la mediana edad. Sí, tenemos unas canas ahí que nos permiten hablar de... La revista en inglés tiene un subtítulo que dice The Magazine of New Writing, que quiere decir la revista de la escritura, de la nueva escritura, que no quiere decir de los escritores jóvenes. Claro. Como el número de los mejores jóvenes tuvo como tanta repercusión, pues nos han metido un poco ahí y la verdad es que por eso me hizo tanta ilusión precisamente ver que Nayla Chade había llegado a estos chavales tan jóvenes y tan cool. Y es exactamente por eso, porque la literatura buena nunca debería tener edad. Y justamente lo que tú decías antes de Granta sale en formato de libro, porque la idea es de que a pesar de que es testimonio y siendo testigo de la actualidad, lo que se escribe sobre la actualidad es tan buena que puede pasar los años y vuelves a leerlo y merece la pena volverlo a leer. Sí. Bueno, eso es una clave, creo, de la revista, que es algo... es muy interesante que haya una en Bulgaria y una en Noruega y una en Colombia y una en todas partes, porque lo que escribe es, creo que lo bien escrito es lo que se puede leer en cualquier sitio, en cualquier momento, ¿no? Lo que puedes leer en China y ha sido escrito en Noruega y te interesa y te habla de ti a la vez que te descubre un mundo nuevo, ¿no? Pero es bien, hay muchos nombres nuevos. A mí me ha parecido impresionante el riesgo casi suicida de hacer toda una antología de textos. O sea, me parece espectacular desde el punto de vista de privilegiar el texto. Claro. Escoges buenos textos, no te importa si los ha escrito alguien famoso o no los ha escrito alguien no famoso. Pero supongo que eso te mete en un montón de líos, porque si ya de por sí toda antología siempre tiene peleas, siempre produce peleas sobre quién debía estar o no debía estar, si haces una antología tan arriesgada debes haber tenido una polémica importante, ¿no? Bueno, polémica siempre hay, porque luego hay los que les gusta, lo que no les gusta, hay razones extraliterarias por las que algunas personas no están felices, pero si nosotros sentimos que si podemos defender todo lo que está aquí, que es lo importante, no lo que no está, sino lo que está. Y no solo esto, aunque este número está dedicado a Colombia especialmente, no quiere decir que otros autores que en el momento que hemos pedido un texto y no han podido colaborar, no colaborarán en otros números, o sea que seguiremos publicando a autores colombianos. Y somos firmes defensores sobre todo de que cuando uno está leyendo, cuando todos leemos, me parece que es una experiencia, digamos, real, fuera de las historias literarias, de todos modos tienen algún sentido y claro que lo tienen, pero la historia literaria está en constante, digamos, renovación y en constante influencia recíproca, y cuando leemos, estamos leyendo algo contemporáneo, no importa si el escritor lo publicó hace 200 años o lo publicó ayer, si nos dice algo, está siendo nuestro contemporáneo. Y una también de las razones por las que publicamos escritores algo mayores es que a veces la lectura de esos escritores arroja luz sobre los escritores más jóvenes. Y esto nos ocurre constantemente. A veces la luz no es benevolente,
pero a veces sí me lo es. Incluso cuando no es interesante. Además, y luego después, por otro lado, también al leer a escritores más jóvenes, podemos, por eso me gustó la comparación que hiciste ahora, es que arroja luz también sobre los escritores mayores y cómo digamos, se abordaban temas que podría parecer, digamos, relativamente semejantes. ¿Y cómo La generación, perdón, es que iba a decir que la generación que a menos que haya llegado a esta conclusión yo por mi cuenta, por intereses personales, pero la generación que está más representada es probablemente la de los nacidos en los años 40 o alrededor de los años 40. Esto es muy interesante porque en Colombia, todos los países tienen su generación perdida, ¿no? Y en cada país hay un grupo de personas a los que les gusta sentirse la generación perdida o alguien los bautiza como la generación perdida, sea por la razón que sea, hay una generación perdida siempre. Y en Colombia se ha hablado mucho en los últimos 10 años, digamos, de la difícil suerte editorial que corrió esa generación que nació en los años 40, que es una especie de sándwich, ¿no?, entre la generación de García Márquez, Álvaro Mutis, Álvaro Cepeda Zamudio, y la generación de los que venimos después, que tuvimos, entre muchas otras suertes, una cierta suerte editorial, porque después de que durante 20 años la industria editorial española pareció perder levemente el interés en lo que pasaba en Latinoamérica, a nosotros nos tocó otra vez el regreso a la ola. Entonces hay muchos que sostienen que eso hizo que esa generación en el medio fuera injustamente olvidada. Muchos de esos escritores están aquí. Hay uno que no está, que es R.H. Moreno Durán, por la razón muy válida de que lleva 7 años muerto. Él es uno de los raros ejemplos de esa generación que logró un cierto reconocimiento internacional y sin embargo muy pocos de ustedes probablemente lo han oído mencionar. Imagínense entonces lo que pueden representar estos nombres que son los que ya eran ocultos dentro de esa generación. Hay 2 escritores aquí, Tomás González y Evelio Rosero, que vienen publicando desde los años 80 y que solo, me atrevo yo a decir, en los últimos 3 años han logrado un reconocimiento en Colombia. Es decir, que han tardado 25 años en llegar a ese lugar. De hecho, durante los últimos 10, cada vez que se habla de ellos en Colombia se dice el secreto mejor guardado de la literatura colombiana, y ha sido el secreto mejor guardado, a pesar de que las palabras el secreto mejor guardado salen en la primera página del Tiempo, pero siguen siendo el secreto mejor guardado de Colombia. ¿Y Fanny Buitrago qué edad tiene? De esa generación, es de la misma. No, parece muy es joven. de los 40. El mayor de todos es Suescún, que es del 36, y Fanny Buitrago es del 40 y pico. Es curioso porque ella tiene una historia sobre una modelo que tiene una relación con un escritor muerto que le manda sus cenizas, hace que participe de la llegada de sus cenizas. Es que aquí, digamos, la clave del asunto, y por eso es un cuento muy breve, pero tan mordaz y además está, digamos... Es venenoso, pero parece mucho más joven. Está escrito con mano experta porque quita información para que lo vayas construyendo en tu cabeza. Entonces quita muchísima información y al principio uno no sabe exactamente qué es esto. Una cosita chejoviana. Exacto. Y